deben hacer notariar esa información al inicio de la gestión y al finalizar la gestión, ¿no? O sea, los libros mayores contables de una empresa deben estar notariados conforme lo establece el Código de Comercio, ¿no? O sea, fíjense, no solamente debemos cumplir aspectos relacionados, aspectos normativos relacionados con el tema impositivo, también debemos ver el cumplimiento de los aspectos generales relacionados por la autoridad de empresas, ¿no? Establecido por el Código de Comercio. Entonces, todas esas cositas debemos ver que estamos cumpliendo. Entonces, una vez tenemos cumplido eso, conservamos los documentos por el término de la prescripción, ¿no? En este momento está 8 años el término de la prescripción. Existía un proyecto de ley que se presentó hace poco que querían reducirla a 4 años, como era antes. Como era antes, creo que era una de las mejores formas. En teoría, Bolivia es uno de los países que tiene un término de prescripción muy alto, muy alto. O sea, eso lo único que ha hecho es premiar la inoperancia de la administración tributaria. Esto debería ser 4 años. Incluso hay otros países que buscan reducir eso, porque ¿qué se busca hacer con las prescripciones más breves? Darle seguridad jurídica al contribuyente, al inversor, aquel que pone el dinero, que pone el riesgo para generar empleo, ¿no? Entonces, se busca todo eso, pero lamentablemente acá ahora tenemos 8 años y debemos cumplir. Mientras no se cambie eso, debemos eh, guardar la documentación por el término de 8 años, ¿no? Eso es algo que particularmente espero que se modifique porque ayudaría bastante a la seguridad jurídica y a la inversión, ¿no? Otro aspecto que debemos considerar cuando hacemos planificación es qué principio de fuente aplica el país donde estamos haciendo la inversión o, en este caso, Bolivia. ¿Qué principio de fuente aplicamos? ¿Aplicamos el principio de fuente o el principio de territorial, de principio de renta mundial? Entonces, Bolivia, por ejemplo, tenemos que tener bien estos dos conceptos. El principio de territorialidad o de fuente grava a los contribuyentes cuyos ingresos se han obtenido en el territorio del país donde se encuentra la fuente productora de sus réditos, ganancias o renta utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que Bolivia solo debe gravar las rentas obtenidas dentro del Estado boliviano. ¿No? Entonces Bolivia tiene el principio de la fuente. Bolivia no puede grabar ingresos que provienen del exterior porque se consideran ingresos de fuente extranjera. Por eso que cuando uno determina el IVE, esos ingresos deben ser clasificados como ingresos no imponibles, lo que vienen de fuente extranjera. ¿Ya? En cambio, otros países aplican el principio de renta mundial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somete a tributación a la totalidad de la renta obtenida por su residente o ciudadano, sin importar el origen o la procedencia de la renta, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano norteamericano, por la renta que obtenga en Bolivia, también va a tributar en los Estados Unidos, ¿no? Por la renta que obtenga en México, igual va a tributar en Estados Unidos, por más que no esté viviendo ya en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno de los criterios para cobrar el impuesto es la nacionalidad, no solo la residencia. Entonces, eh, esos países aplican otros criterios que se deben cumplir, ¿no? Entonces, Bolivia no, Bolivia está ahorita en el principio de la fuente, no es el principio de la renta mundial, ¿ya? Por eso es que el IVA solamente grava la compra de bienes y servicios efectuadas dentro del territorio de la nación, ¿ya? Bueno, nuevamente simplificando el principio de fuente y el principio de la renta mundial, para hacerlo, Bolivia aplica el principio de la fuente y grava solamente la renta obtenida dentro de su territorio. Y países como Chile, por ejemplo, aplican el principio de renta mundial que grava las rentas obtenidas por sus ciudadanos o residentes, tanto en Chile como en cualquier parte del mundo, ¿no? De acuerdo a las condiciones que establece su normativa. Y, por ejemplo, para evitar una doble imposición, ¿qué es lo que se hace? Los países han suscrito convenios que se llaman convenios tributarios para la doble imposición. Y normalmente entre los convenios para evitar la doble tributación, se hablan de dos impuestos muy grandes, ¿no? Ese es el IVE, y como en Bolivia no tenemos un impuesto a la renta de las personas, o sea, un impuesto al salario directamente en estos convenios, es el IUE, ¿no? Es el que se aplica para ver si, por ejemplo, Bolivia no tiene tantos convenios tampoco, ¿no? Como el Estado solamente tiene unos 8 convenios, y no tiene muchos, pero bueno, los cuales están vigentes, inclusive ustedes los pueden descargar los convenios en la página de impuestos, ya están disponibles para ser descargados, ¿no? O sea, son, son bastante complejitos, pero no difíciles de entender, ¿ya?
Algo que debemos también considerar en una planificación tributaria, un término que debemos considerar es la inoponibilidad. ¿A qué se refiere esto? No sé si alguna vez, no, hace unos años, perdón, hace unos años, me acuerdo bien el 2016, por ejemplo, el año 2016, creo que fue el 2016, pero en la ciudad de Santa Cruz salió una lista tremenda de, casi todo el pueblo estaba con problemas con la alcaldía. Y decían, ¿a qué se deben esos problemas? ¿Por qué la alcaldía me está notificando hoy una deuda tributaria si yo ese vehículo lo vendí hace, no sé, hace 3, 4 años o hace 5 años? Yo el vehículo que me estaban queriendo notificar ya lo vendí hace 5 años. ¿Y por qué hoy me viene? Resulta que en el contrato pusieron que efectivamente hicieron un contrato de compra-venta y en ese contrato de compra-venta pusieron que el comprador debería pagar el impuesto a la transacción o a la transmisión del bien. ¿No? Entonces el comprador, como era caro, no fue y lo pagó y lo dejó nomás así, se llevó el auto y nunca hizo el cambio de nombre. Entonces fueron a la alcaldía y la alcaldía, ¿quién creen que notificó? No fue al comprador, sino fue al vendedor. Y el vendedor fue y dijo, bueno, yo tengo este contrato, pero en la alcaldía le dijeron, momento, los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso son oponibles al fisco. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia civil podemos hacer el contrato que veamos conveniente, pero en materia tributaria eso no es oponible al fisco. O sea, ¿quién debe pagar? ¿Quién es el sujeto pasivo? El vendedor. Entonces, él es el que debió haber pagado el impuesto. Entonces, en este caso, una correcta planificación tributaria, si yo lo hago como persona, bueno, es agarrar así, si vos lo vas a pagar, bueno, no te entrego las llaves y mientras no me mostres el pago del impuesto a la transferencia, ¿no? Del impuesto a la transferencia para que él haga el cambio del nombre de derecho propietario. Otras empresas, ¿qué hacen, por ejemplo? Otras empresas, en temas ya como empresas, cuando venden vehículos de sus activos u otros, eh, cuando se da este tipo de situaciones, le entregan el vehículo ya con el carnet del derecho propietario. ¿Para qué? Para que las consecuencias que el nuevo propietario van con el vehículo no tengan repercusión alguna en la empresa, ¿no? Que era antes propietaria del vehículo. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta para evitar esos problemas, ¿no? Porque esa vez surgió y al que le congelaban la cuenta no era el comprador, sino al vendedor. Y muchos ni siquiera volvieron a pelear ya a ese comprador, porque ese comprador lo había vendido a otro o a otro o a otro. Y así fue pasando, digamos, ¿no? Y nadie nunca hizo el cambio de nombre, digamos. Siempre se mantuvo a nombre del primer dueño. Esa es una de las cosas que pasó. Creo que ahora están tratando de controlar más. Otro de los conceptos que debemos considerar se llama exención. ¿A qué se refiere la exención? Por ejemplo, la exención se refiere a que no pagamos ciertos impuestos, pero no es porque no estemos sujetos, sino porque de acuerdo a ley no debemos pagarlo. Ya, por ejemplo, mire, yo creo una fundación. Una fundación tiene las exenciones por la naturaleza que se crea la fundación, tiene la exención del IUE. Pero para tenerla, para gozar la exención del IVA, no es porque solo sea una fundación, digamos, y diga, yo creé en la Constitución y dice fundación, no. Yo tengo que hacer el trámite ante impuestos nacionales para acogerme de la exención. No puedo ir a libremente decir, estoy exento porque por la norma me dice, no, no, tengo que cumplir los requisitos formales. Entonces, yo estaría sujeto al impuesto, pero de acuerdo a normativa no lo estoy y debo cumplir los trámites para no estar sujeto al impuesto que de acuerdo a la norma sí estoy sujeto. Yo. Eso es la exención, que la ley me da esa liberación. Pero, por ejemplo, hay otro concepto que debemos entender, la exclusión del objeto. ¿Qué se refiere a la exclusión del objeto? Se refiere, por ejemplo, a que la norma o el legislador no preveyó cuando emitieron la normativa, en los presupuestos de la normativa, no preveyeron ese acto que esté grabado para ese impuesto. Un ejemplo claro y bien sencillo de entender es el IVA. En el IVA, por ejemplo, la compra y venta de bienes inmuebles no es un acto grabado por IVA. ¿Por qué? Porque los únicos actos grabados por IVA, dice la norma, el objeto del IVA es grabar la compra y venta de bienes muebles, prestación de servicio e importación definitiva. Entonces, la venta de bienes inmuebles no está grabado, no es objeto de IVA. Entonces, hay una exclusión del objeto sobre estos hechos generadores. ¿Ya? Eso es otro concepto que debemos comprender. Ahora vamos a ver el tema de elusión, evasión y planificación tributaria. ¿A qué se refieren estos conceptos? Por ejemplo,
vamos a ver que en el mundo existen de los impuestos dos términos que son utilizados bastante, ¿no? Que son por los contribuyentes y las administradoras, son el tema de la elusión y el tema de la evasión fiscal. Y vamos a entender a qué se refiere cada uno de estos conceptos de elusión y evasión fiscal. ¿Qué es la elusión? La elusión, por ejemplo, es aprovecharse es hacer cualquier acción que parecen en principios vías legales que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. O sea, no está contra la ley, sino que agarrar la misma ley y encontrar, como dicen, ¿no? Como todos bolivianos, muchas veces se dice, encontrar esos vacíos que el legislador no preveyó y aprovecharme de eso para la reducción de mi pago de impuestos. ¿Ya? Y cuando mencionamos la elusión de impuestos, nos referimos a la reducción de los impuestos sin violar la ley, ¿ya? ¿No? Como los contadores lo llaman, son lagunas legales y ciertos paraísos fiscales que se han creado para evitar pago de impuestos. No, por ejemplo, en Bolivia existen paraísos fiscales internos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el municipio del Alto, digamos, ¿no? Si hacemos una planificación tributaria y decimos, bueno, me tengo que situar en el Alto 10 años, no pago impuestos. Si estoy en el Alto 10 años, pero tengo que desmontar allá la fábrica, todo eso. Lo mismo pasa en Oruro, ¿no? Hay cierto, entonces no pago el IWE durante esos años, ¿no? Entonces hago una planificación y digo, ¿verdad? No voy a pagar el IWE, digamos, ¿no? Entonces aprovecho de ventajas, ¿no? Que tengo. Obviamente allá pongo mi fábrica principal, quizá más pequeña, y la otra fábrica la pongo acá, entonces estoy haciendo una ilusión fiscal. ¿Por qué? Porque le he hecho la fábrica acá más grande y allá más pequeña, pero fiscalmente tengo mi residencia fiscal allá en el Alto y no pago IVA por X tiempo, digamos. Otro ejemplo que muy importante para considerar es, por ejemplo, el tema de los regímenes simplificados. No, el régimen simplificado pues, fue creado en aquella época, no con el fin de lo que al final se tergiversó. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, yo soy comerciante y tengo una tienda, entonces yo nomás debería estar beneficiado con el régimen simplificado. Entonces, pero para seguir en este régimen y no pagar impuestos, ¿qué es lo que hacen? Eh, Abren una tienda más allá, pero ¿a nombre de quién? De la esposa. Otra tienda después a nombre del hijo, de la mamá, del otro hijo. Y así, N palo blanco de unas 5 o 6 tiendas que pertenecen a una sola persona, pero que por esta situación particular están como régimen simplificado. Están en un régimen que no les corresponde, pero tampoco la administración tributaria puede hacer algo. ¿Por qué? Porque la norma les ha permitido estar de esa forma. ¿Por qué? Porque están a nombre de una persona natural, están dentro, cumplen las condiciones establecidas en el régimen, pero obviamente son ciertos paro blanco. A no ser que ya efectivamente demuestren que esa persona natural tiene un almacén, tiene más mercadería de la que está y no debería estar en este régimen, entonces sí hacen el cambio, los obligan a cambiar el régimen, digamos, pero es una labor que tiene que hacer la administración tributaria, ¿no? Entonces, por eso que hablan bastante, se habla mucho del concepto de elefantes blancos en el tema de los comerciantes, ¿no? Entonces, supuestamente existen elefantes blancos ocultos dentro de los comerciantes, que son los grandes comerciantes que están detrás, ¿no? Y, por ejemplo, este es un vacío legal, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice no perro, ¿no? En este ejemplo, si lo vemos, dice no perro, no se puede echar un perro, pero un gato sí, digamos, o sea, es un vacío. O sea, el gato puede ir, el ratón podría estar ahí, un conejo si tengo, digamos, cualquier cosa puede estar ahí, porque lo único que dice es no perro. Quizás debería decir no animales, ¿no? Entonces, si dijera no animales, engloba a todo. Pero si dice no perro, lo está simplificando, entonces el gato sí puede estar. Es un vacío legal. Y en cambio la evasión fiscal es algo diferente, ¿ya? La evasión fiscal es algo ilícito. Es algo que yo hago con intención de ¿qué? De no pagar impuestos. Por eso muchas veces esto es un delito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo consciente y lo hago con el fin de no pagar impuestos, ¿no? Oculto bienes, ingresos con el fin siempre de pagar menos impuestos, ¿no? Algo importante que pasó acá en Bolivia, el Código Tributario establece el tema de la defraudación tributaria, establece penas privativas de libertad, pero resulta que en los primeros años de vigencia del código tiene que demostrarse, o sea, un abogado puede complementarnos con esto, pero para la existencia de un delito tiene que demostrarse la existencia de dolo.
Entonces, y la sanción por la sanción establecida en defraudación era la misma que la sanción de omisión de pago. Y como no pudieron demostrar dolo en los primeros juicios que tuvieron la administración tributaria, fue perdiendo. Entonces, por eso la administración tributaria en su momento decidieron cambiar de criterio y ya no sancionar por defraudación tributaria a los contribuyentes, sino sancionar por sanción por omisión de pago, ¿no? Que tienen, al final cobran lo mismo, digamos, ¿no? El 100% del tributo omitido actualizado, que ese era el fin que ellos perseguían, el fin de recaudar, digamos, ¿no? Entonces, es algo que ellos transmitieron en su momento, pero obviamente, ¿por qué? Porque hay que demostrar, en un delito hay que demostrar la existencia de dolo y eso no es bastante sencillo, ¿no? Eso requiere investigación y demás medidas que se deban hacer por los entes correspondientes, ¿no? ¿Qué podemos hablar, ejemplo, de evasión? Por ejemplo, tener ingresos en una cuenta bancaria por alguna actividad y no reportarla como ingreso, es decir, que me entren ingresos en la cuenta bancaria y yo digo, no le voy a reportar como ingresos, que sigan ahí nomás, no hay ingreso por conciliar, me hago el burro y sigue ahí. Entonces pago menos impuestos por eso. Entonces es algo consciente que lo estoy haciendo. Por ejemplo, en planificación tributaria internacional es mudarse a otro país donde se pague menos impuestos que en donde me residía. O sea, ¿qué quiere decir? Yo resido en Bolivia, digo aquí que mi tasa impositiva es alta, entonces me voy a mudar. Me mudo a otro país donde con Bolivia tenga un convenio para evitar la doble tributación y allá estoy feliz, pago menos impuestos, ¿no? Para pagar menos impuestos acá. Eso con el único fin. Por ejemplo, otras cosas que he visto que se pueden hacer, ¿no? Es emitir comprobante por actividades simuladas, es decir, que gastos inexistentes que nunca han existido, con el fin de pagar menos impuestos, es decir, en mi contabilidad inflar mis gastos, ¿no? Gastos que no hay, que nunca ocurrieron, pero están ahí y en mi declaración jurada, y mientras impuestos no venga y me haga una fiscalización o una verificación, no va a determinar la naturaleza de esos gastos, pero están ahí, esos gastos simulados que le podríamos decir, con el fin de reducir las utilidades, obviamente, de la empresa. ¿Qué más? Una persona está obligada al pago y no lo hace, ¿no? O sea, este es un tema de ilusión, ¿ya? Esos son los elementos para que exista la existencia de evasión, es que una persona está obligada al pago y no lo quiere hacer, o en su efecto busca la manera de que se pague menos, que no se pague un impuesto al cual estaba obligado y que se incumpla la ley, ¿no? Básicamente, incumplir la ley, incumplir la norma. Todo eso, la evasión tributaria, tiene un tema privativo de libertad. Y como ejemplo quería mostrar acá la diferencia entre elusión y evasión es que la elusión de impuestos es considerada como una forma de reducir la responsabilidad fiscal a través de métodos poco éticos y que pueden ser considerados amoral, pero sin violar la ley. Es lo que le decía, ¿no? Aprovecharme de esos vacíos, de esas lagunas que tiene la ley, como por ejemplo en el régimen simplificado, o por ejemplo lo mismo se hace en el sistema tributario integrado, digamos, toda la familia tiene 2, 3 vehículos, 4 vehículos, entonces no hay cómo lo saquen a ustedes siguen ahí en ese régimen, no pagan impuestos, o sea, pagan la menor cuantía, pero ¿por qué? Porque la norma tiene eso vacío y no reglamentó, ¿no? En cambio, la evasión es diferente, la evasión de impuestos es un delito que se paga con cárcel o con el mejor de los casos una multa, ¿no? En el peor de los escenarios. Y lo pongo aquí en colación a Messi, porque, ¿se acuerdan? Hace unos años, en España, sale Messi porque pagaba menos impuestos. ¿Y por qué pagaba menos impuestos? Porque no estaba declarando, él estaba haciendo una evasión fiscal, porque no estaba declarando los ingresos que él percibía por sus derechos de imagen, no estaba pagando el impuesto a la renta en España, ¿no? Entonces, inclusive estuvo a punto de ir a dar preso, si más no recuerdo, tuvo que pagar una fuerte suma de dinero para no acudir a la cárcel, pero estuvo en eso. ¿Se acuerdan? Hace unos años hubo un caso sonado de Lionel Messi, ¿no? Y de varios futbolistas ha pasado eso quizás, digamos, ¿por qué? Porque estos futbolistas ganan tanto dinero que muchas veces ellos hacen una planificación tributaria internacional, sus asesores les recomiendan, porque ellos no manejan impuestos, obviamente lo mejor que hacen ellos es jugar a la pelota, ¿no? O sea, Messi lo mejor que va a hacer siempre es jugar a fútbol, ¿no? Pero tema impositivo, estoy seguro que no, que debe desconocer muchas cosas y para eso son los asesores, pero una mala asesoría puede darle consecuencias a él como persona, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones nos preguntamos por qué los artistas o futbolistas, digamos, modelos, cambian su país de residencia. Por ejemplo, Messi no tiene como país de residencia España ni Argentina. Él es de nacionalidad argentina y nunca
va a negar ni se va a cambiar. Él dice, soy argentino y argentino, por más, ni la voz la cambia. Eso es bastante interesante, ¿no? Los argentinos nunca cambian su voz, en cualquier parte que estén, siempre van a tener la voz de argentino. Pero él, para fines de residencia fiscal, él está domiciliado en Suiza, ¿ya? Entonces, fíjense, ellos no cambian su país de nacionalidad ni de residencia, pero fiscalmente están en otro país. Y eso se hace con el fin de pagar menos impuestos, de aprovecharse de ventajas impositivas que existen en esos países donde ellos van a tener una residencia fiscal. ¿Por qué? Porque hay una tasa de impuesto menor, hay ciertos beneficios tributarios, entonces ellos, por recomendaciones de sus planificadores o asesores tributarios, ellos están registrados en ciertos países que tienen ciertas ventajas impositivas, ya que su país, por ejemplo, de nacionalidad como Argentina no la tiene, que en España no la tiene. Entonces, por eso es que Messi se está domiciliado en otro país, ¿no? Y ahora, viendo esos dos conceptos, nos preguntamos si alguno es planificación. No, ninguno es planificación tributaria. Ahora lo que vamos a ver es la planificación tributaria. ¿Qué es la planificación tributaria? Por ejemplo, la planificación tributaria consiste en la evaluación de alternativas y en la elección de formas jurídicas más convenientes para reducir el impacto fiscal sobre un hecho o conjunto de hechos, buscando viabilizar o tomar más rentables un negocio. Por ejemplo, podemos citar acá el tema planificación, los dos decretos supremos que han salido hace poco, el decreto supremo 4198 y el 4298, y tenemos que ver cómo aprovechamos los beneficios tributarios que me otorgan esos dos decretos supremos. Por ejemplo, en el primer decreto supremo, que ya no se dio en esta segunda etapa, pero decía, si yo soy empresa que cierro el 31 de diciembre, bueno, entonces veré. Si soy empresa que cierro el 31 de diciembre, tenía para pagar hasta el 15 de mayo el IVE, la totalidad del IVE de la gestión 2020, y incrementar el crédito tributario de ese pago que haga en 1.1 si era un contribuyente GRACO o PRICO, y en 1.2 si era un contribuyente resto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo pagué 1.000 bolivianos de IVE, para compensar mi IT a partir del mes de mayo o al mes de junio, iba a utilizar ya no un crédito tributario de 1.000 bolivianos, sino 1.200 bolivianos. ¿Por qué? Porque la ley me había otorgado un incremento adicional que no había pagado, pero que me daba ese incentivo tributario, ¿no? Entonces, y eso ya me repercutía a mí hacer una planificación tributaria, decir, bueno, ¿qué me conviene? Viendo mi flujo financiero, viendo también mis expectativas de ingreso en la gestión que vienen, o sea, mi IVE que voy a pagar esta gestión, ¿lo voy a compensar íntegramente o voy a tener un saldo que todavía espero que me vaya a quedar? Entonces, si yo veo que tenía un saldo que me vaya a quedar cuando finalice la gestión 2020 o los periodos de compensación, entonces no me convenía pagar. Y hubiera dicho, no, prefiero pagarlo en cuota. Por ejemplo, la otra opción que tenía era pagarlo hasta el 31 de mayo, el 50%, y el resto del 50% restante, si soy empresa Perico o Graco, entraba un plan de facilidad de pago por 3 meses y sin intereses, sin mantenimiento de valor. Entonces, con ese dinero que podía hacer generar más flujo, ¿no? O sea, podía generar inversiones de corto plazo y generar ganancias de intereses, ¿no? Entonces, fíjense, incrementaba los ingresos de la empresa de acuerdo a una planificación. O si soy contribuyente de resto, pues bueno, me ampliaron todavía hasta el 31 de julio, ¿no? Entonces, y todavía me prorrogaron meses más para entrar a un plan de pago sin mantenimiento de valor. Entonces, fíjense, esa es la planificación que yo debería ver, aprovechando de lo que dice la normativa. Por eso que habla la forma jurídica más conveniente para reducir el impacto fiscal sobre un hecho o conjunto de hechos buscando viabilizar o tomar más rentas de un negocio. La planificación tributaria hace referencia al planeamiento que hace el contribuyente para aprobar los beneficios tributarios que existen en la norma. No se trata de buscar huecos a la ley, sino aprovechar los beneficios que están contemplados en la misma, ¿no? Por ejemplo, traer productos, por ejemplo, ahora las empresas de bioseguridad, por ejemplo, están trayendo materiales del exterior relacionados a bioseguridad con 0 gravamen arancelario. Ahora inclusive en el nuevo decreto ha salido que puedo pagar el impuesto que deba pagar, por ejemplo, si está grabado con el IVA, tengo 36 meses para pagar. O sea, puedo entrar a un plan de pago de 36 meses. ¿Qué quiere decir eso? Pucha, ese impuesto que en vez que lo pague ahorita porque no tengo flujo de caja,
lo voy a pagar en 36 meses, entonces hago los trámites con la aduana para pagar en 36 meses. Mire, eso que iba a pagar ahorita, ya, digamos, no, y no tengo cash, entonces decido en 36 meses, cumplo con los temas aduaneros, cumple, me asesoro bien con mi operador aduanero y dice, sí, cumple los requisitos, entonces entremos a un plan de pago. Entonces, 36 meses voy a pagar esos tributos aduaneros que tenía que pagar ahorita. ¿Ya? Entonces, fíjense, son ventajas tributarias que debo verlas, que debo analizarlas y aplicarlas si es que me corresponden al negocio o empresa que yo tengo a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la elusión fiscal, volviendo al tema, solo hay una apariencia de legalidad. Tanto el contribuyente utiliza formas jurídicas previstas por la legislación, pero no para fines que tuvo en cuenta el legislador. O sea, en lo que les hablaba del régimen tributario simplificado o el integrado, nunca fue su intención que una familia, pues, entre todos los miembros de la familia, cada uno le cree un puesto al ladito, digamos, ¿no? La intención era apoyar al pequeño productor que esté un tiempo en eso y luego cambie o pase al régimen general de tributación cumpliendo las formalidades que en derecho corresponden, ¿no? Y pagando los impuestos a los cuales debería estar sujeto, ¿ya? Por ende, debemos ver siempre, en planificación tributaria siempre vamos a ver esto, ¿no? Una disminución de la carga fiscal que sea en base a la legalidad, o sea, en base a una planificación fiscal, en el peor escenario en base a una elusión fiscal, pero no hacer un acto de ilegalidad que sería una evasión fiscal. El objetivo de la planificación tributaria, como se decía, el objetivo económico es planificar las estrategias necesarias para evitar pérdidas económicas en las diferentes operaciones que realiza la empresa. Su objetivo financiero es que su finalidad es obtener un recurso monetario, ¿ya? Para que la empresa cumpla y pueda pagar en tiempo y plazo los pagos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos acá al objetivo financiero, por ejemplo, en el tema del IWE de la gestión 2019, ahí podríamos haber visto, ¿no? O sea, financieramente tengo plata como para pagar ahorita o no tengo plata. Entonces, si no tengo plata, ¿qué opciones tengo, digamos, no? Entonces ahí tenía dos opciones. Me prestaba de alguien y decía, mira, prestarme significa aumentar un 20% mi pago a cuenta del IWE, pago tanto interés y en tanto tiempo lo pago, pero esto me genera más. ¿Por qué? Porque los IT que tengo son altos, entonces lo voy a poder compensar en su integridad y dejo de pagar el IT. O digo, no, mejor lo pago a plazo, no tengo y voy a tener de a poco y lo pago, no me beneficio de este incremento, pero la norma me permite pagarlo en 3 o 4 plazos sin intereses, sin mantenimiento de valor, entonces cumplo de esa forma. O por último, si no puedo acceder a ninguna de ellas, pues entro a un plan de facilidades de pago conforme lo establecen las resoluciones de impuestos de hasta 3 o 4 años. Entonces tengo todas esas opciones para analizar y decidir qué opción tomar si no tengo la capacidad de pago en este momento. También otro objetivo fiscal es evitar sanciones por errores formales y materiales. No muchas veces se dan cuenta que hay errores que nos generan contingencias tributarias. Por ejemplo, no declaro los libros de compras y ventas. O sea, varios profesionales independientes escuché, muchas no sabía que tenía que declarar mi libro de compras y mi libro de venta, entonces multado, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Controlar eso, ver cuándo tengo pues que declarar primero a mi contador, a mi asesor, que me diga, o sea, mira, en qué plazo debo presentar y yo controlarlo, ¿no? Otro, si soy empresa, verificar que todas mis declaraciones juradas sean dentro de plazo, que no haya omitido alguna situación, estar atento siempre en la norma, ¿no? O sea, es decir, que cumpla todos los requisitos formales y materiales exigidos para no ser sancionado, ¿no? Entonces, eso es un tema bien a detalle que se debe cuidar. También es lo que les decía en el tema de la autoridad de empresas, ¿no? O sea, que todos mis libros estén notariados, que tengan las aperturas correspondientes. Como les decía, el objetivo de la planificación tributaria es maximizar la inversión eficiente de los recursos distintos o a través de la Freddy, reducción. Fernando. Freddy, te interrumpo, por favor, disculpa, mira, parece que no hemos pagado, estamos igual que los de Cota, no hemos pagado y ¿Ya? se va a cortar nuevamente y vamos a volvernos a conectar antes que entres a este parte del objetivo. Dame un minuto, finalizo y nuevamente vuelvo a entrar con el mismo link para todos los que están conectados. Está igual que la Champions. Y está igual que la Champions, va a disculpar, Freddy. Ya, no, dale, dale, dale.
IT, por ejemplo. ¿Qué ha salido para el IT? Ha salido que debo reducir para fines de pago del IT, puedo reducir el IVA efectivamente pagado, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo utilizar esto? Esto tendría que verlo, ¿no? Si me conviene o no me conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pago IT y he tenido pérdida o mi IVA es muy poco, entonces tengo un beneficio tributario que lo debo aplicar. Es decir, determino mi IVA y si tengo un IVA por pagar, ¿no? Ese IVA por pagar o que pagué, la primera condición es pagarlo al fisco. Lo pago al fisco y en el mismo periodo fiscal eso le hago, me voy al formulario 400 y de mi base imponible disminuyo ese IVA efectivamente pagado, ¿ya? Entonces tengo ese incentivo tributario. También ahorita, y eso ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre. Otro incentivo tributario que está viendo es el tema de los aportes, ¿no? El tema de los aportes patronales que estoy pagando, que actualmente pago, o las empresas pagan por salarios inferiores a los 4 salarios mínimos, o sea, el total ganado que gana un trabajador menos de 8.400 y algo. Todos esos aportes sirven, el 50% de esos aportes sirven como un pago a cuenta del IVA, siempre y cuando tenga un saldo a favor del fisco de ese IVA. Entonces, pero, por ejemplo, ¿cuál es la correcta planificación? El impuesto lo ha aclarado y ha dicho, si tengo un IVA, si tu aporte, si tu impuesto es de julio, vos podés beneficiarte de los aportes pagados de junio, porque los aportes de junio se pagan en julio, ¿no? Se pagan en julio hasta de acuerdo a las fechas previstas. Entonces, solamente puedo considerar eso. No, que no puedo considerar aporte que hubiese pagado en julio, de mayo, de abril, de marzo. Entonces, eso me generaría un riesgo impositivo. Entonces, eso tengo que considerar también. Aparte, ahora, va a haber un nuevo régimen. Se ha creado con el Decreto Supremo 4298 un nuevo régimen tributario para personas que tienen NIF, ya sean personas jurídicas o profesionales independientes o empresas unipersonales, cuyas ventas al año no superen 250,000, pueden pagar el IVA, el IT y el IWE en un monotributo. ¿Qué quiere decir eso? Por 3 años pueden pasar a este régimen. Por 3 años, o sea, pero siempre y cuando dentro de esos 3 años no alcancen la cuantía establecida en la norma para pasar al régimen general. Entonces, máximo pueden tener 2 negocios y así cumplir los requisitos. Pero, ¿qué incentivo más? Uno, el monotributo para el que entra en esa categoría. Eso deben emitir facturas, no como los regímenes simplificados que no emiten nada, ni un recibo. Estos están obligados a emitir factura, pero su factura va a decir sin derecho a crédito fiscal. ¿Ya? Pero, ¿qué dice la norma? La norma dice que los trabajadores, o sea, los empleados, los trabajadores dependientes, o las empresas pueden utilizar el 5% de esa factura como pago a cuenta del IVA o del RCIVA. Entonces, fíjense, en el formulario 200 ya ha sido modificado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tengo que el 5% de eso, no voy a registrar la factura de compra, ni voy a declarar en un libro de compras. Lo que tengo que hacer es consolidar todas esas compras de esos regímenes cuando ya entren en aplicación. Y todo eso lo voy a utilizar como un pago a cuenta del IVA. El 5% de todas las compras que yo haga a estos regímenes. Ya, fíjense, ese es un incentivo tributario, lo tengo que aplicar y también tengo que ver cómo contabilizarlo, ¿no? Por eso es importante el uso de incentivos, saber cómo aplicarlo, cómo contabilizarlo y qué incidencias impositivas tiene. Otro incentivo tributario que ha salido, no sé cómo se aplicará, es el tema de las compras de bienes de productos nacionales que se puede incrementar un 10 o un 20% del valor de la compra, ¿no? O sea, ahí no. Entendería que el supermercado es más fácil, el supermercado podría poner en la base de su factura al final, podría decir base para crédito fiscal, compra tanto, base para crédito fiscal tanto, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros lugares de compras que no tienen esa característica, o sea, se viene algo bien complejo. El tema de la depreciación fiscal, por ejemplo, para esta gestión 2019, la depreciación fiscal, yo puedo comprar un activo en esta gestión y puedo decidir que ese activo, bueno, compro un vehículo ahorita en septiembre, digo, voy a comprar un vehículo porque ya voy a comprar una combi o un Jexito porque ya voy a hacer entregas a domicilio. Entonces, ese vehículo puedo depreciarlo en 2 años y medio, no necesariamente en 5 años, ¿ya?
como establece la normativa. Entonces, todos esos aspectos debo considerarlos, ¿no? Todo eso debo, a momento de tener una planificación, porque digo, si hago esto, ¿por qué lo voy a depreciar más rápido? Y no en 5 años. Tiene un fin. El fin es pagar menos impuestos este año, legalmente, en base a la normativa, fíjense. La normativa me permite depreciar fiscalmente más rápido y contablemente no la voy a poner la misma depreciación. Contablemente voy a depreciarlo en 5 años, pero fiscalmente lo voy a depreciar en 2 años y medio. Entonces, mi depreciación fiscal es mayor que mi contable. Entonces, me va a generar un menor pago de impuestos porque mi gasto contable no es el mismo que mi gasto fiscal. No, eso es un tema que, digamos, por eso es que al hacer el anexo 7 o determinación del IWE hay una línea que se llama otras regularizaciones. Ahí se colocan las divergencias que existen. Por algo existe, bueno, aquí lo pongo a colación, la NIC 12, el impuesto diferido, que es para registrar estos tipos de diferencias entre la diferencia contable y la diferencia impositiva cuando se aplica ciertos incentivos tributarios que generan diferencias temporarias. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, no incurrir en hechos grabados, o sea, innecesarios, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, no voy a poner a facturar algo que no corresponde que yo lo facture, digamos, ¿no? O sea, eso está mal, digamos, por ejemplo, si tengo una multa contractual, esa multa contractual debo verificar bien y digo, ah, pucha, ¿verdad? Esta multa no está grabada, digamos, ¿no? O sea, no es un acto grabado con IVA, pero sí con el IT, entonces debo pagar el impuesto que corresponda. ¿No? Pero ¿por qué voy a facturar si no corresponde? Porque es una multa, no es una prestación de servicio, no es nada. Entonces, unas otras situaciones, la relación gasto y bueno, entonces tengo que ver, por ejemplo, si el gasto que tengo, mi tasa efectiva del IWE, cuánto es, digamos, ¿no? Por ejemplo, por ahí puede ser que yo tenga una tasa efectiva no del 25, sino del 28, del 30%. Eso significa que tengo bastante gasto no deducible, ¿no? Y tengo que ver la forma de cómo hacer que esos gastos sean deducibles, porque mi tasa del IWE es muy alta, ¿no? Por ejemplo, también tengo que ver la relación porcentual ingresos-gastos, los gastos laborales, o sea, los gastos laborales también tengo que ver para ver si están cumpliendo las condiciones, ¿no? Si todos esos gastos laborales que estoy pagando están tributando el RSIVA, qué riesgos me están generando, qué cumplimiento impositivo le estoy dando a todo eso. Y lo más importante que debo ver, pues, el nivel de dividendo a los accionistas, porque los accionistas en un negocio es la clave. Ellos quieren recibir dividendos y mientras más alto, mejor, ¿no? O sea, nadie invierte pues un peso para esperar en 20 años recibirlo todo, ¿no? Quieren ir recibiendo de a poco, obviamente con un rendimiento más alto que obtendrían ellos en un negocio de renta fija, ¿no? Porque al de ser de renta variable se espera que también tengan un mayor rendimiento. Por eso que es importante siempre yo creo que en todo nos debemos preguntar siempre, ¿dónde estamos hoy? La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde estamos hoy? Hoy estoy, ¿dónde? Debería hacerme una auditoría tributaria, ¿no? Preliminarmente interna para ver cómo estamos. Luego debería ver cuál es el marco legal que existe en Bolivia. O sea, es decir, el marco legal en Bolivia es tal. Entonces, ¿qué más? Debería también ver mi equipo de trabajo, si tengo una empresa, ver ¿qué tengo en mi equipo de trabajo que yo pueda generar una planificación? La gente conoce impuestos, sabe, tiene idea de lo que es el cumplimiento tributario o más o menos le entiende nomás y lo único que saben hacer es declaraciones juradas, porque si sabemos solo hacer eso, no es que seamos personas que estemos formadas como para hacer planificaciones tributarias, lo que sabemos hacer solamente es el cumplimiento tributario, ¿no? Y en base a eso nos vamos a decir, o sea, una vez sepamos cómo estamos hoy, vamos a decir dónde queremos ir, o sea, hacia dónde quiero llegar. ¿Qué quiero hacer? Digamos, voy a tener nuevas inversiones, quiero obtener tales ingresos. En base a esto, pues, quiero optimizar mi pago de impuestos, que no sea muy cara mi carga del IWE, que optimice con mi pago del IT. Por ejemplo, si este año voy a pagar, es mi primer año que voy a pagar IWE y voy a pagar un IWE alto, digo, pucha, ¿cómo puedo hacer para optimizar, compensar mi primer año del IT? Entonces, no lo voy a pagar mi IT en abril, voy a pagar pues en enero. Y a partir de febrero hasta abril del próximo año o hasta el nuevo vencimiento del próximo año voy a compensar la totalidad del IT que tenga. ¿Eso qué quiere decir? Optimizo beneficios, digamos, ¿no? De esa forma me aprovecho de incentivos que tienen las normas y optimizo mi pago de impuestos y genero ahorro a la empresa. Por ejemplo, y eso es básico, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a donde queremos ir es en base a qué. Lo voy a hacer con mi equipo de trabajo actual, lo voy a hacer, voy a contratar asesoría externa, por ejemplo, no sé, una consultora, voy a contratar un asesores fiscales
laborales, fiscales, jurídicos o contables. Entonces, todo ese tema hay que verlo para hacer la planificación tributaria porque parte primero de un análisis interno. Es una herramienta importante, ¿no? Porque favorece la optimización de recursos financieros, crea una cultura fiscal, ayuda a planear y anticipar efectos de eventos futuros y minimiza el riesgo de brindar seguridad al fijar un rumbo con certidumbre. ¿Ya? Otra, como les decía, siempre tenemos que ver los incentivos fiscales. Ahorita clave es ver qué secciones tengo, qué deducciones de la base imponible puedo hacer. Por ejemplo, lo que les decía del IVA, ¿no? Puedo hacer deducciones. Mi pago del IVA me va a brindar como un pago a cuenta del IT. Ya veo que mis aportes patronales sirven, utilizo ese incentivo. Ya veo que voy a tener un 5% de ese régimen, utilizo. Que puedo estar en el monotributo también. Si veo que puedo estar ahí, pues me voy allá porque me conviene económicamente estar, no estoy haciendo nada ilegal. Me conviene estar 3 años en ese monotributo. Entonces, ¿por qué? Porque voy a pagar menos impuestos, voy a pagar el 5% como impuesto del IVA, del IVA y del IT de forma mensual o bimestral, perdón. No hago doble tributación internacional si soy una compañía con participaciones internacionales y debe tener siempre una óptica global porque obviamente no para empresas internacionales la planificación fiscal es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque representa mucha renta los impuestos locales o el government take que ellos le llaman. Por eso que es importante siempre en una planificación fiscal estar consciente del sujeto, del objeto, la finalidad, el proceso, el procedimiento y los instrumentos. El sujeto de la planificación puede ser la empresa, los dueños, quien tienen los bienes, ¿no? Porque vamos a hacer siempre sobre un ente en marcha, sobre una empresa o sobre alguien que esté en marcha, ¿no? Quienes quieren la planificación tributaria. El objetivo, como dijimos, es decir que el objeto de la materia sobre la cual recae es de un negocio proyectado real o ya de un negocio en marcha. Significa que el objeto fundamental se basa todo en el aspecto legal, ¿no? El cumplimiento de requisitos legales. Evitar el pago de impuestos. ¿Qué quiere decir? El aumento de la rentabilidad financiera fiscal a través de la configuración del hecho grabado es la finalidad principal de la planificación tributaria, ¿no? Evitar pagos innecesarios de impuestos y tomar los beneficios fiscales que más se puedan. Otro también que puede ser diferir el pago de impuestos. ¿Cómo lo hago? Viendo las normativas que hay. Por ejemplo, si puedo entrar a una facilidad de pago, pues entro a una facilidad de pago. ¿Qué estoy haciendo? Diferir el pago de impuestos. Por ejemplo, en esta pandemia se puede hacer eso. O sea, ¿por qué se podía hacer? Por ejemplo, una constructora que cerró a julio no tenía para pagar su impuesto, puede pagar en 3 cuotas sin intereses, sin mantenimiento de valor. Entonces estoy difiriendo mi pago de impuestos, pero lo estoy haciendo conforme a ley, evitando. O puedo entrar al plan de pago de 36 cuotas y decir, bueno, difiero el pago de mi impuesto conforme a ley, pero lo hago en el marco de mis capacidades económicas y financieras. Evita atenuar la doble imposición. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una correcta planificación tributaria, por ejemplo, de dos empresas del mismo grupo, que va a hacer que, por ejemplo, los ingresos de la empresa ABC, que esta empresa tributó acá, ya no paguen impuestos en la empresa B, digamos, solamente paguen impuestos en la empresa A. ¿No? ¿Por qué? Porque ambas están sujetas al mismo impuesto. No importa si la empresa A tuvo pérdida o tuvo ganancia fiscal. Si tiene un dividendo que ha sido o un BPP que ha sido traspasado a la otra empresa, ese ingreso va a ser no imponible en la empresa B. Entonces eso tengo que cuidar. ¿Ya? Y por eso que les hablaba de temas locales, porque en temas locales, por ejemplo, o en temas internacionales existen los precios de transferencia. Transferir costos de una empresa a otra. ¿Qué se puede decir? Por ejemplo, una empresa tiene pérdida fiscal, entonces yo le transfiero costos a esa empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa puede compensarlo. Entonces yo también reduzco mis ingresos acá contablemente, tengo una menor utilidad, en la otra tengo una mayor utilidad, pero no pago impuestos porque tengo pérdida fiscal, entonces me distribuyo dividendos al final del grupo consolidado, digamos. Es una forma de hacer. Evitar contingencia tributaria, eso es importante, ¿no? Y creo que una de las principales cosas es evitar el incumplimiento de temas impositivos que deriven en futuras contingencias tributarias, porque ya esos son recargos con multas, sanciones y posiblemente con procesos administrativos o jurisdiccionales que correspondan, ¿no? No existe otra finalidad más que la de maximizar las utilidades a través de minimizar la carga impositiva, ¿ya? Que afecta al contribuyente. Y siempre el proceso de la planificación es buscar ahorro de impuestos
y de acuerdo a la capacidad de pago también que tengo. Siempre tengo que ver el flujo de caja, por eso que cuando hacemos la planificación tributaria, y aquí lo pongo, hay que hacer siempre un análisis de la situación de la empresa, hay que realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, listar las posibles alternativas que yo tengo, en qué puedo planificar, en qué puedo optimizar mi pago de impuestos, y selecciono la mejor alternativa que me va a generar menos contingencia, menos riesgo, pero me genera beneficio. Y la implanto. Eso es fundamental. Por eso es que cuando hago una planificación tributaria, no solo la debe hacer el contador, ¿no? El contador, muchas veces el contador no conoce el tema de planificación. Entonces, te va a requerir, por ejemplo, no sé, un asesor, un coach que maneje impuestos, contrate una empresa consultora o un experto tributario para que nos ayude a hacer la planificación tributaria. Pero la planificación tributaria no solo es entre el contador y el otro, sino también se debe tener conocimiento íntegro del negocio. ¿Qué quiere decir? Con los abogados, con los ingenieros, con los comerciales, con los encargados de producción, con todos para tener el panorama completo de cómo es el negocio y en base a eso hacer la correcta planificación fiscal de optimización de costos y todo lo demás para que no se generen posteriormente riesgos o contingencias impositivas. Por eso que la planificación fiscal es interdisciplinaria, o sea, no solamente del área financiera o contable, sino de todos los que están relacionados en el negocio. Todos tienen que saber la importancia que tiene el no cumplimiento de impuestos para la empresa o el cumplimiento correcto para la empresa, porque el beneficio al final es tanto para los trabajadores como para los accionistas, porque si los accionistas reciben ganancias o ingresos, obviamente se conserva la fuente generadora de recursos, ¿no? El trabajo para todos los demás. Por eso que no es suficiente tener conocimiento sobre varias disciplinas. No es solo el conocimiento, hay que tener bastante ingenio, ¿no? Y ese ingenio obviamente se lo aplica bastante en un trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces no da tiempo, en el día a día no da tiempo para hacer una planificación. Por eso que cuando viene una tercera persona que solamente va a ver de forma global o general el negocio, le va a permitir ver aquellas cosas que no estamos viendo, ¿no? Le va a permitir ver en qué puedes hacer planificación tributaria. Y la complejidad de la planificación supone un enfoque de un análisis interdisciplinario, como les decía, de los casos concretos que se planteen, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita ya podrían iniciar algunas cosas de planificación, por ejemplo, decir, bueno, mira, para evitar contingencias, desde ahora en adelante tomo este criterio, solo estas facturas voy a contabilizar con IVA y estas facturas de acá no. Entonces, nadie me obliga a registrar el 100% de mis facturas con compra con IVA, entonces digo, esta factura no me voy a contabilizar y esta sí. Entonces, ya tengo una planificación, pero armo un procedimiento y digo cuáles son los requisitos, pero ya es un tema interno, ¿no? Bueno, y aunque los impuestos son algo inevitable, una previsión adecuada puede permitir ahorros sustanciales, ¿no? Los impuestos debemos cumplirlos, pero podemos hacer ahorro aprovechándonos de incentivos tributarios que están establecidos y de una correcta aplicación normativa podemos inclusive diferir el pago de los mismos. Lo que les decía, por ejemplo, fiscalmente una de las cosas que se puede hacer y no es nada ilegal, es decir, por ejemplo, yo tengo una maquinaria, esta maquinaria tiene, no sé, 20 años o 25 años de vida, me ha dado el fabricante. Entonces yo voy a decir, no la voy a depreciar, contablemente la voy a depreciar de acuerdo a los años que me dice el fabricante, pero fiscalmente cumpliré el 24051. ¿Qué quiere decir eso? Hoy muchas empresas hacen eso, hoy pagan el IVE o inclusive le genera pérdida positiva estos primeros años por tener una mayor depreciación fiscal, porque contable es baja y los siguientes años ya, cuando ya se capitalizan y tienen más fondos, ya obviamente el IVE ya en esos años se difiere. De esa forma se difiere el pago del IVE a los años subsiguientes, ya, pero no es nada ilegal. Por eso que hay que aprovechar siempre y ver cuáles son las ventajas y desventajas que se tuviera, ya, para que no tengan complicaciones. Bueno, eso es el material que hemos preparado para hoy de planificación tributaria. Dudas que tengan, por favor, ahorita podemos conversar. Como les decía, ahorita lo que tienen que explorar son dos normativas, ¿no? El 4198, que ya obviamente tuvo su vigencia por un tiempo, pero ahorita está vigente el Decreto Supremo 4298, que ha sacado la Administración Tributaria, y hay temas que de ahí pueden utilizar bastante para tener incentivos tributarios nuevos que hay, ¿no? Nuevos. Freddy, muchas gracias en todo caso y
Las disculpas del caso con relación a los cortes, ¿verdad? Estamos igual que Cotas. No, mañana dice que transmiten el partido, así que espero que lo hagan. Sí, verdad que sí, verdad que sí. Una, una disertación muy importante para nosotros. Creo que los tiempos están cambiando. Sabemos que dentro de los que están conectados hay profesionales muy nuevos en el área, y si lo hubieras muy antiguos, por no decir viejitos, interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo me gustó mucho el tema? Me gustó mucho, creo que ha englobado muchas cosas que en este momento se están manejando dentro de las empresas, ¿verdad? Creo que es definir el tema de una planificación impositiva tiene que ver mucho con el tema financiero. Ya no tenemos que salir de esa vieja escuela que los contadores tenemos que dedicarnos solamente a ser liquidadores de impuestos, ¿verdad? En el tema de formularios 200, 400, liquidación de impuestos a la utilidad, sino que creo que lo que tú dices es que nosotros como auditores debemos ir un poco más allá. ¿Qué significa ir más allá? Planificar un resultado, ayudar a las gerencias administrativas, financieras, a las gerencias generales, a que obviamente se definan objetivos en función, obviamente, a algunas políticas tributarias, a términos como tú manejaste muy bien el tema de la elusión, ¿verdad? Se ha hablado también mucho en estos tiempos del tema de los paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces creo que planificando estas situaciones, siendo contadores, auditores, que nosotros generemos una posibilidad de que los resultados no solamente lo vayamos a interpretar o no solamente lo registremos y el resultado es producto de la tarea diaria, sino que nosotros también nos pongamos una meta como auditores, contadores, de que los resultados deben ser planificados para que nosotros podamos ayudar, obviamente, a las compañías donde estamos trabajando, a las compañías a las que estamos asesorando, a las compañías las llevemos adelante de las que somos propietarios, ¿verdad? Entonces, muy interesante, Freddy. Yo no quiero, hablaste también un tema muy bonito que me gustó mucho, el tema de la depreciación, ¿verdad? Entonces, pues es un tema que en algún momento llevamos en la universidad los métodos, pero solamente estamos aplicando uno porque alguien decía ahí en algún momento, en algún foro, creo que el tema de que apliquemos la línea directa es lo más fácil que podemos hacer como auditores, pero hay otros métodos, ¿verdad? Dependiendo de las compañías, entonces, donde podríamos hacer algún ejercicio y conjuntamente con un equipo multidisciplinario, donde esté un experto como tú en el tema tributario, uno en finanzas, el contador, el gerente, el de operaciones, si vale el término también, planificar y llevar a la empresa obviamente a otro nivel, ¿verdad? Entonces a otro escenario donde se muestre una estabilidad que necesitan en este momento las empresas para que también se genere una estabilidad laboral de las personas, ¿verdad? Entonces, porque esto también viene acompañado de un tema social, ¿verdad? Mientras haya inestabilidad, puede ser que haya despido y eso sería desastroso para la economía y desastroso para las familias también, ¿verdad? Que están viviendo. Así que, Freddy, me he permitido yo tomar mis apuntes en función a esto, pero sabemos que hay 52 colegas en este momento que también quieren hacer sus consultas, así que, Freddy, te rogaríamos unos minutos para poder Claro, ayudarnos con algunas van a interrogantes disculpar más bien mi cámara, no sé participantes. qué pasó y en este nuevo ingreso se apagó y no funcionó, pero bueno, aquí Sí. estamos acá. ¿Alguna consulta, colegas? Aprovechemos al licenciado Freddy Orías, que está ahí al otro lado, para que nos pueda salvar algunas dudas que podamos tener o algunas consultas. Ahí tiene Lorgio. Lorgio. Sí, buenas noches. Muchas gracias, estimado Freddy, Fernando también. Estuvo muy ilustrativo el curso y, por supuesto, como siempre, uno nunca deja de aprender. Solo una pequeña consultita o por ahí discernimos en algo. Resulta que el Código de Comercio dice de que los libros
de contabilidad se tiene que guardar durante 6 años. Así. Sin embargo, los impuestos dice 8 años, ¿no? Entonces hay una Sí. incongruencia entre una ley, entre un decreto y la otra. Entonces ahí habría que buscar una forma de cómo se equilibren entre los dos, porque si uno hace caso al del Código de Comercio y por ahí lo bota, los quema sus papeles y resulta que después la renta aparece a los 7 años, entonces ahí estamos, como se dice, fregados, ¿no? La verdad que sí, entiendo la preocupación de Loris. No solamente es una preocupación que existe solamente de un solo sector, ¿no? En otros sectores de la economía, por ejemplo, los documentos los deben guardar desde el inicio de la empresa, o sea, porque aparecen otros actores que hacen auditoría desde que la empresa se inició, digamos, ¿no? Entonces, más complejo aún, digamos, ¿no? Y peor con impuestos nacionales, por ejemplo, ahorita, antes todavía que querían que conservemos 10 años, en esta situación, por ejemplo, es bien complicado mantener documentos, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Muchas veces hay lluvia que fregan los documentos contables físicos que existen, y para impuestos nacionales, solamente el original da el respaldo de la transacción, ¿no? Para el IVA y para el IUE. Entonces, una de las cosas que se está buscando, digamos, ¿no? Que ellos también es mantener los documentos digitales. Yo creo que una de las formas, con esta pandemia yo creo que puede haber el cambio de la digitalización, ¿no? Creo que a eso deberíamos ir apuntando ya. Impuestos Nacionales está ya cambiando, por ejemplo, va a entrar la factura en línea, emisión de facturas digitales. Creo que eso va a ayudar bastante. Obviamente los respaldos tienen que existir en físico, lamentablemente, pero creo que eso ayudaría, ¿no? Y como dice, ¿no? Un consenso entre los dos entes, ¿no? De que sea un solo tiempo, ¿no? No haya ni 8 ni 6, un plazo único. Si va a ser 4, 4 para la autoridad de empresa y 4 para el SIN, digamos, para que el contribuyente no sepa a qué lado mirar, digamos, ¿no? De esa forma da seguridad jurídica, ¿no? Que eso es lo que se busca. Gracias, estimado Freddy. Dele, no estamos para eso. Perfecto. ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Algún que quieran acotar algo al tema tan interesante que hemos escuchado hoy? Bueno, yo quisiera preguntar algo que no me quedó muy claro. Por favor, ¿cuál es su nombre? Ángel, 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 perfecto. Ángel dele. Cabrera, ¿cómo está? buenas noches. Quería hacer una pregunta un poco breve sobre lo que dijo de los 36 meses de las empresas unipersonales, ¿no? Digamos que hacen importaciones para temas de bioseguridad, en este caso para elaboración de trajes médicos. Entonces, esta empresa unipersonal podría acogerse a eso, beneficiarse de los 36 meses para poder pagarlo después, digamos. ¿Se puede? De acuerdo a la normativa, normativa del Decreto Supremo 4298, existen ciertos insumos, maquinarias, equipos y ciertos insumos que, de acuerdo en este caso, tendría que complementarle la asesoría a su agente aduanero, pero de acuerdo a ciertos insumos que tienen el beneficio que este decreto ha otorgado de acogerse a un plan de pago de 36, de hasta, ya, ponerlo así, hasta, puede ser menos, digamos, ¿no? Pero hasta 36 cuotas. Entonces, eso es algo que les puede servir, o sea, es lo que el otro día justo hablaba en un foro, se ve un poco complicado, digamos, ¿no? Porque obviamente la recaudación y cobro de eso va a llevar bastante complejo, pero bueno, hay esa opción que habría que verla, hay que verla con su agente aduanero para ver cómo aplicarla y cómo utilizarla si le corresponde, porque si es beneficioso para usted, pues hay que aplicarlo, ¿no? O sea, no dejar de lado estos beneficios, porque obviamente el cash flow no siempre está disponible, y el diferir un pago de impuestos, pues ayuda, ¿no? Ayuda bastante para que tenga usted flujo de caja para sus otras transacciones que debe hacer, como el pago de salario, el pago de otras cosas, ¿no? Entonces es importante eso. Está bien. Ya. Gracias, Ángel. Gracias, Freddy, por la respuesta en todo caso. ¿Alguna consulta más que tengamos para el licenciado Freddy Orías? Bien, Freddy, creo que no hay más consulta. Sin embargo,
nuevamente comentarte y te agradecemos en todo caso por haber regalado tu tiempo para que nosotros podamos escuchar un tema tan interesante y tan importante en estos momentos. Creo que las empresas en este momento están sufriendo justamente el tema de cash flow porque nos ha sorprendido también esta pandemia, pero la planificación no tiene que hacerse ahora, tiene que hacerse siempre, ¿verdad? Y creo que ahí estamos nosotros para despertar, para ayudar a las empresas desde donde estamos y generar, pero no siendo solamente ya reactivos, sino siendo proactivos, ¿verdad? Yendo a dar una solución, planteando una posibilidad, ¿verdad? Entonces, te agradecemos por habernos regalado este tiempo a nombre de toda la agrupación Curupagua Auditores. Nosotros siempre estamos prestos y trabajando en que los nuevos profesionales entren al ritmo de las exigencias de la carrera